Para poder hablar de la prueba confesional es indispensable hablar en general sobre la prueba, más que nada definirla. Bueno, pues según Alberto Trueba Urbina, decía que la prueba era el medio más eficaz para hacer que el juzgador conozca la verdad de un hecho o una afirmación en el proceso. Es decir, es una actuación procesal por medio de las partes que hacen para acreditar un hecho. Todo esto aducido en la demanda o bien también en una contestación. Todo esto es con el fin de convencer al juzgador de la acreditación de los hechos. Derivado de eso, una de esas pruebas que es de la que nosotros les vamos a hablar es de la prueba confesional. En la prueba confesional podemos rescatar sus elementos que son esenciales, que uno de ellos es la voluntad y el ánimo de declarar. Otro de ellos son las partes que intervienen, que vienen siendo el articulante y el absolvente, es decir, quien interroga y quien contesta. Otro de los elementos que yo rescato que es el indispensable es el objeto por el cual en la prueba recae la confesión para que ésta sea aceptada. Por otro lado, voy a señalar una clasificación de pruebas confesionales, que una de ellas es la judicial, la extrajudicial, la simple, la calificada, la tácita, la provocada, la ficta y la expresa. Esa es una serie de clasificaciones de la prueba confesional en las cuales se puede obtener y se puede acreditar el hecho, mismo que ya fue mencionado con antelación. Derivado de la clasificación de la prueba confesional y de sus elementos, hablaré de la eficacia que tiene esta prueba. Básicamente va encaminada al hecho, que es prácticamente que tenga relación con el litigio. Otra de esas eficiencias que tiene es que el hecho confesado tiene que ser alegado por las partes, tiene que tener fines lícitos. Más que nada, la ley no tiene que prohibir el hecho por el cual se alega. No tiene tampoco que ser contrario a lo notorio. Es decir, la confesión tiene que tener causas y fines lícitos. Todo esto es con el fin de evitar que la misma confesión sea fraudulenta o que tenga dolo. Por otro lado, podemos rescatar las deficiencias de esta misma prueba. Según la Ley Federal del Trabajo, podemos rescatar una, que es que no regula el interrogatorio. Entonces todo esto nos lleva a que la prueba carece de formalismos. Esto conlleva a que las pruebas confesionales se caractericen como insidiosas y como consecuencia tenemos que la prueba pierde su valor. De la misma manera, la ley interpone limitantes en esta prueba y eso también hace que la prueba pierda valor. En un inicio la prueba confesional se consideraba más bien la reina de las pruebas. Entonces, debido a esto y conforme ha pasado el tiempo, la prueba confesional ha perdido peso, ha perdido valor debido a estas deficiencias ya mencionadas. Buenas tardes, maestro, compañeros. Continuando con la exposición de mi compañera Gesami relativa a la prueba confesional contenida en la Ley Federal del Trabajo, me tocó comentar sobre los primeros artículos. Estos son del 786 al 790. Así pues tenemos que en el artículo 786 corresponde a la opción de solicitar la absolución de posiciones de la contraparte. Este artículo establece que cada una de las partes puede solicitar se cite a su contraparte para que asista a contestar las posiciones que se le plantean. En el caso de personas morales, estas se pueden desahogar la prueba a través de su representante legal facultado para hacerlo. Otra situación es la absolución de posiciones de los sindicatos y organizaciones patronales.
En lo que respecta a sindicatos y organizaciones de trabajadores o patrones, estas absolverán las posiciones ya sea mediante su secretario general, el integrante de la representación estatutaria o su apoderado facultado de forma expresa para realizarlo. En lo que respecta al artículo 787 sobre la absolución de posiciones de los funcionarios de la empresa, este artículo dice que las partes solicitan se cite absolver posiciones de forma personal a todo funcionario en el ejercicio de actividades ya sea directivas o administrativas de las empresas. Igualmente, los miembros de las mesas directivas de los sindicatos, esto cuando los hechos les sean atribuidos dentro de la propia demanda o de la contestación. En lo que respecta al 788, son los requerimientos personales de comparecencia de absolventes, este artículo dice que la Junta ordena la citación de forma personal de los absolventes o mediante sus apoderados legales, instándolos o apercibiéndolos que de no asistir en las fechas y horas ya establecidas, se les tendrá por confesos de las posiciones planteadas. El artículo 789 se refiere a la declaración confesa por incomparecencia del absolvente citado. Este artículo está relacionado con el anterior, con el 788, que establece que si las personas citadas para absolver posiciones no están en la fecha y en la hora señalada, se aplica el apercibimiento, declarándosele confeso de las posiciones señaladas, calificándolas de legales. Por último, el 790 establece las normas por observar en el desahogo de las pruebas confesional. Este artículo menciona que las posiciones pueden formularse de forma tanto escrita como oral. También el juez, ya sea de forma oficiosa o a petición de la parte, puede desechar preguntas que consideren tanto viciadas y que no cumplan con los requisitos necesarios. También el absolvente contestará bajo protesta y por sí mismo, sin ayuda de otra persona o de un tercero y sin ningún borrador que le pueda facilitar las respuestas, solo en el caso de que el juez considere necesario que lo deba hacer. Por último, el absolvente, al contestar las posiciones, puede extender las respuestas que él considere o bien que le requiere el propio tribunal. Y en caso de que el absolvente no contestara o conteste las posiciones, en caso de que el absolvente no contestara las posiciones o las realice un tanto de forma evasiva, el tribunal, ya sea por oficio o a petición de la contraparte, se le tendrá por apercibido y de continuar en esa actitud, pues se le considerará como confeso. Y bueno, pues ya es un panorama general de lo que mencionan estos primeros 5 artículos. Y bueno, ya con esto concluyo y le doy paso a mi compañera Esmeralda. Gracias. Buenas tardes, maestro, compañeros y compañeras. Siguiendo con lo expuesto por mis compañeros Mayela y José Carlos, debemos de tener en cuenta que si durante la prueba confesional existen varios declarantes, la diligencia se practicará evitando que los primeros tengan comunicación con los que vayan a declarar después. Asimismo, los que lo hagan después deberán de estar en una sala distinta a donde se celebre la audiencia. Por otra parte, si el declarante reside fuera del lugar donde se encuentra el tribunal liberará un exhorto para que se le cite y comparezca en día y hora señalados. La comparecencia será vía remota a través de una videoconferencia. Por otro lado, se tendrán por entendidas las afirmaciones contenidas en las posiciones que formule el articulante como una confesión expresa y espontánea. Por otro lado, cuando el declarante ya no labore para la empresa
o el establecimiento, el oferente de la prueba será requerido para que proporcione el domicilio donde deberá ser citado. Si el oferente ignora el domicilio, lo hará conocer al tribunal antes de la fecha en que se lleve a cabo la audiencia a juicio. El tribunal podrá solicitar a la empresa que proporcione el último domicilio que tenga registrado. Cuando la persona haya dejado de prestar sus servicios por un periodo de 3 meses, la prueba confesional cambiará su naturaleza a prueba testimonial. Si la persona no concurre en día y hora señalado, el juez valorará las pruebas pertinentes con los hechos controvertidos y podrá desecharlas si resultan irrelevantes. Por mi parte es todo. Nuestro equipo conformado por nuestra compañera Mayela Gesami, José Carlos y su servidora agradecemos su atención.